Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Llevábamos 2 años intentando tener un hijo y cada intento fallido era como una pequeña puñalada en el corazón. Nos habíamos hecho toda clase de pruebas médicas, visitado especialistas y seguido tratamientos, pero nada parecía dar resultado. Aún así, cada noche hablábamos de ello con ilusión, como si aferrarnos a ese sueño nos diera la fuerza para seguir. Yo me imaginaba su risa llenando la casa, sus primeros pasos por el pasillo, las navidades con un pequeño correteando alrededor del árbol. Él me acariciaba el pelo y decía que algún día lo conseguiríamos, que solo era cuestión de tiempo. Esa esperanza compartida nos mantenía unidos en los momentos más difíciles. A pesar de la frustración, nunca dejamos de soñar con ser padres. Nuestra relación se sostenía mucho en ese proyecto de vida, en esa promesa silenciosa de que un hijo llegaría para completar nuestro amor. Había días en que lloraba en silencio en el baño después de ver otro test negativo, y él, al notar mis ojos hinchados, me abrazaba sin decir nada. Su silencio era a veces más doloroso que las palabras, porque sentía que también sufría y no quería cargarme con su angustia. En las reuniones familiares todos nos preguntaban cuándo llegaría el bebé, y yo fingía una sonrisa para ocultar el vacío. Pero, a pesar de todo, nunca dejé de creer que nuestro destino estaba marcado por esa ilusión. Era nuestra meta, nuestra lucha común, el sueño más grande que compartíamos. Nuestra vida parecía estable, como sacada de un cuadro perfecto que muchos envidiaban. Vivíamos en una casa luminosa con terraza, organizábamos cenas románticas y de vez en cuando viajábamos a la costa para desconectar del trabajo. A ojos de todos, éramos el matrimonio ideal, jóvenes, con futuro y profundamente enamorados. Cada fotografía que subíamos a las redes sociales mostraba sonrisas y abrazos, como si nada pudiera quebrar nuestra felicidad. Yo confiaba plenamente en él, y esa confianza me daba calma en medio de nuestras dificultades para tener hijos. Había noches en las que nos tumbábamos en el sofá, planeando cómo decorar la futura habitación del bebé. En esos momentos sentía que, aunque el camino era duro, lo recorreríamos juntos hasta lograrlo. Sin embargo, había silencios que me inquietaban, aunque trataba de no darles demasiada importancia. A veces se mostraba distante, absorto en pensamientos que no compartía conmigo. Yo lo atribuía al estrés de su trabajo, que exigía decisiones constantes y responsabilidades pesadas. Siempre encontraba la manera de justificar su cansancio, su falta de palabras y sus ausencias repentinas en cenas familiares. Cuando me miraba con ternura, todo lo demás se desvanecía y volvía a creer que nada malo podía interponerse entre nosotros. Pensaba que las parejas fuertes eran las que superaban los baches y seguían adelante con fe. Esa fe me cegaba, pero en ese instante yo no lo veía. Creía vivir una vida tranquila, sin sospechar que la calma era apenas una fachada. Su trabajo exigía constantes viajes que, en un principio, acepté como parte de la vida de un hombre ambicioso y comprometido. Decía que esas estancias fuera eran sacrificios necesarios para asegurar nuestro futuro, para que nunca nos faltara nada. A veces pasaban más de 7 días sin vernos, y yo me consolaba pensando que todo ese esfuerzo tenía sentido. Durante sus ausencias, yo llenaba la casa de proyectos pequeños: pintar una pared, reorganizar la biblioteca, escribir en mi diario los planes que haríamos al reencontrarnos. Le enviaba mensajes largos, contándole mi día, y aunque respondía con breves frases, me bastaba con saber que estaba bien. Su regreso siempre estaba marcado por abrazos intensos, como si el tiempo separados avivara el deseo de estar juntos. Esa dinámica se volvió costumbre, y poco a poco aprendí a vivir en la espera. Con el paso del tiempo, empecé a notar que sus viajes eran cada vez más frecuentes y prolongados. Siempre había un congreso, una reunión o una firma de contrato que lo mantenía lejos. Yo intentaba convencerme de que era lo normal en su profesión, que no tenía motivos para dudar de él. Pero había detalles que me incomodaban: maletas preparadas a última hora,
llamadas que cortaba abruptamente cuando yo entraba en la habitación, y un olor a perfume que no era el mío impregnado en alguna camisa. Cuando trataba de hablar de ello, sonreía y cambiaba de tema, envolviéndome con palabras dulces que apagaban mis sospechas. Yo lo dejaba pasar, porque amarlo me parecía más fácil que enfrentar la posibilidad de una verdad amarga. Así continué, aferrada a la idea de que todo era por nuestro bien. Una mañana cualquiera, cuando el sol apenas se filtraba por las cortinas, recibí la llamada que cambiaría mi vida para siempre. Era del hospital. Mi marido había sufrido un infarto fulminante en su oficina. Sentí como la sangre se me helaba en las venas y el teléfono resbalaba de mis manos. Corrí sin pensar, con el corazón desbocado y la esperanza absurda de que todo fuera un error. En el trayecto, cada semáforo parecía eterno, cada minuto una tortura insoportable. Al llegar, un médico me confirmó con un gesto serio lo que más temía: no había sobrevivido. En un instante, mi mundo perfecto se derrumbó en 1000 pedazos. El dolor me paralizó de tal manera que apenas podía respirar. No entendía cómo alguien tan joven, fuerte y lleno de planes podía apagarse de un momento a otro. Me sentía como si me hubieran arrancado el suelo bajo los pies, cayendo en un vacío oscuro y sin fin. Recordaba nuestras últimas palabras, la última mirada antes de que saliera de casa, y todo adquiría un peso insoportable. Las enfermeras me ofrecieron una silla y un vaso de agua, pero yo solo quería que todo aquello fuera una pesadilla de la que despertar. En ese instante, nada más importaba, ni los viajes, ni las sospechas, ni los silencios. Solo existía la pérdida desgarradora del hombre al que creía conocer y amar con toda mi alma. El día del entierro fue uno de los más oscuros de mi vida. Apenas podía sostenerme en pie mientras avanzaba detrás del féretro, sintiendo que con cada paso me arrancaban un pedazo del alma. Los familiares me rodeaban con palabras de consuelo que se perdían en un murmullo lejano, como si no fueran dirigidas a mí. Todos hablaban de él como un hombre ejemplar, trabajador, noble, alguien que siempre había dado lo mejor de sí. Yo escuchaba en silencio, tratando de grabar esa imagen en mi mente para no sentirme tan vacía. Las flores blancas caían sobre la madera como lluvia triste, y cada pétalo parecía un adiós que no estaba preparada para dar. Me aferraba a la idea de que aquel hombre era el mismo que yo había amado, aunque una duda secreta empezaba a crecer en mí. Cuando me acerqué al ataúd por última vez, el dolor se volvió insoportable. Toqué la madera fría y cerré los ojos, recordando las noches de confidencias, las promesas de futuro, los planes que habían quedado truncados. Sentí que todo lo que éramos se enterraba allí, bajo tierra, en un silencio eterno. Mientras tanto, las voces de sus amigos seguían repitiendo historias de fidelidad, de entrega y de compromiso, como si quisieran convencerme de que había sido perfecto. Yo asentía, incapaz de revelar el torbellino de emociones que me invadía por dentro. La imagen del hombre fiel chocaba con pequeños recuerdos que no encajaban, pero los reprimí. En ese momento, preferí creer en el mito antes que enfrentar la posibilidad de una verdad más dolorosa. 2 días después del funeral tuve que volver al hospital para recoger sus pertenencias. Entrar en aquel edificio me resultó insoportable, porque cada rincón parecía recordarme que allí había terminado su vida. Caminaba por los pasillos como una sombra, con los ojos fijos en el suelo y el corazón desgarrado. Los médicos y enfermeras me miraban con compasión, algunos incluso me ofrecieron unas palabras suaves que apenas pude escuchar. Me sentía como si todo el mundo hubiera recuperado la normalidad mientras yo seguía atrapada en una pesadilla sin salida. Al llegar a administración, me entregaron un sobre con documentos y me pidieron esperar unos minutos más. El tiempo se alargaba, como si el hospital mismo quisiera prolongar mi agonía. Finalmente, una enfermera se acercó con una bolsa transparente que contenía su ropa, su reloj y su cartera. La recibí con las manos temblorosas, como si aquel saco pudiera devolverme a mi marido vivo. La apreté contra el pecho, buscando inútilmente el calor que ya no estaba.
Cada objeto allí dentro llevaba consigo un pedazo de su historia, una huella imborrable de lo que habíamos sido. Me senté en un banco del pasillo, incapaz de marcharme, mirando aquella bolsa como si escondiera algo más. Había un silencio extraño, un presentimiento que no supe explicar en ese instante. No sabía que ese sería el inicio de la revelación que cambiaría mi vida para siempre. Mientras caminaba hacia la salida del hospital, el peso de la bolsa se me hacía insoportable, como si llevara dentro no solo ropa sino también todo el dolor acumulado. Cada paso era lento, acompañado de recuerdos que se mezclaban con lágrimas silenciosas. Me detuve varias veces en el pasillo, incapaz de continuar, abrazando la bolsa como si abrazara una parte de él que aún me pertenecía. Notaba cómo las personas que pasaban a mi alrededor me miraban con discreta compasión, como si vieran en mí una viuda demasiado joven para cargar con semejante tragedia. Era un dolor tan íntimo y tan expuesto a la vez, que me sentía desnuda frente al mundo. Al llegar a casa, coloqué la bolsa sobre la mesa y me quedé mirándola durante largos minutos sin atreverme a abrirla. El silencio de la vivienda se volvió ensordecedor, interrumpido solo por el golpeteo de mi corazón. Finalmente, con un hilo de valor, abrí la cremallera y saqué las prendas una a una, acariciándolas como si fueran reliquias. Su reloj aún marcaba la hora exacta en que lo guardaron, y la cartera contenía fotos y recibos de nuestra vida cotidiana. Era como si el tiempo se hubiera detenido en aquel instante final. Sin embargo, entre todo aquel dolor, todavía no sospechaba que algo escondido dentro de esas pertenencias estaba a punto de desvelar la verdad que me destrozaría por completo. Mientras colocaba las prendas sobre la mesa, un movimiento brusco hizo que la chaqueta cayera al suelo. En ese instante, escuché un leve crujido y vi cómo un papel doblado se deslizaba desde el bolsillo interno. Me quedé paralizada, como si aquel trozo de papel pesara toneladas y escondiera un secreto imposible de sostener. Lo recogí con manos temblorosas, incapaz de decidir si abrirlo de inmediato o guardarlo para después. El silencio de la casa se volvió sofocante, como si cada objeto me observara a la espera de mi reacción. Me senté lentamente en la silla, con el corazón latiendo a un ritmo frenético. Sabía, sin necesidad de leerlo aún, que ese papel traía consigo un cambio irreversible en mi vida. Durante unos segundos lo sostuve entre mis dedos, acariciando los dobleces que lo habían mantenido oculto. Intenté convencerme de que sería algo sin importancia, quizás una lista de compras, una nota olvidada, cualquier cosa banal. Pero mi intuición gritaba lo contrario, y ese presentimiento me helaba la sangre. Finalmente respiré hondo y decidí desplegarlo, sintiendo que con cada pliegue se desmoronaba un poco más mi tranquilidad. El tiempo parecía ralentizarse mientras mis ojos se preparaban para descubrir lo escrito. Era como si todo mi mundo dependiera de esas líneas. Y aunque aún no había leído nada, ya sabía que nada volvería a ser como antes. Al abrir el papel, reconocí de inmediato su letra inconfundible, esa caligrafía firme que tantas veces había visto en notas de amor o mensajes apresurados. El comienzo me desarmó, perdóname. Sentí un nudo en la garganta al leer esa palabra, porque jamás imaginé que mi marido tuviera algo que pedirme perdón después de muerto. Continué leyendo con lágrimas empañando mi visión. Si lees esto, abre el cajón de mi escritorio. Te debo la verdad. Mis manos comenzaron a sudar, incapaces de soltar la hoja. Cada frase era un golpe seco en el pecho, un eco que resonaba en cada rincón de mi mente. Me quedé mirando el papel durante minutos eternos, incapaz de reaccionar. La idea de que él me ocultara algo tan importante me dejó sin aliento. ¿Qué podía ser tan grave como para dejarlo escrito en un billete escondido? La contradicción me destrozaba. Mientras todos lo recordaban como un hombre íntegro, yo tenía entre las manos una confesión que desmentía esa imagen. Me levanté de golpe, con la respiración entrecortada, y miré hacia la puerta del despacho. Sentí un impulso irrefrenable de correr hacia allí y descubrirlo todo. El miedo y la curiosidad se mezclaban, pero la certeza era clara:
Había una verdad esperando ser revelada. Me quedé paralizada en medio del salón, con el papel apretado contra el pecho, tratando de procesar lo que acababa de leer. Las palabras, perdóname y te debo la verdad, se repetían en mi cabeza como un eco insoportable. Era como si su voz viniera desde otro lugar, reclamando mi atención incluso después de la muerte. Sentí rabia, tristeza y un desconcierto absoluto que me impedía pensar con claridad. Todo lo que habíamos compartido parecía teñirse de duda, como si de repente nuestro matrimonio hubiera estado construido sobre cimientos frágiles. Me temblaban las piernas, y tuve que apoyarme en la mesa para no caer. Las preguntas comenzaron a desbordar mi mente sin freno. ¿Perdón por qué? ¿Qué podía esconderme alguien con quien había compartido mi vida entera? ¿Cuántas veces me miró a los ojos ocultando un secreto tan grande? La imagen del marido perfecto se resquebrajaba como un cristal roto, y cada pedazo me hería con más fuerza. Tenía miedo de enfrentarme a la verdad, pero al mismo tiempo necesitaba conocerla, porque sólo así podría entender quién había sido realmente el hombre al que amé. Con un suspiro profundo, supe que no había marcha atrás, debía abrir ese cajón y descubrir lo que él me había ocultado durante tanto tiempo. Esa misma tarde, incapaz de resistir la intriga, decidí entrar en su despacho. Era una habitación que siempre había respetado como su espacio privado, llena de libros perfectamente alineados, documentos ordenados y un aroma inconfundible a madera y tabaco. Todo estaba intacto, como si en cualquier momento él fuera a abrir la puerta y sorprenderme allí dentro. Caminé lentamente, acariciando los lomos de los libros, observando los marcos con fotos familiares que parecían burlarse de mi dolor. Cada detalle me recordaba al hombre que yo creía conocer, pero también me susurraba que había mucho que desconocía de él. Cerré los ojos un instante y respiré hondo, como preparándome para enfrentar un monstruo oculto. Sentía que aquel lugar guardaba respuestas que podían destrozarme para siempre. Me senté en la silla frente a su escritorio, mirando fijamente los cajones cerrados. El silencio era tan profundo que podía escuchar los latidos desbocados de mi propio corazón. Recordé el billete y la frase que me había dejado escrita: abre el cajón de mi escritorio. Ese recordatorio pesaba sobre mí como una sentencia. Toqué la superficie con cuidado, como si el simple contacto pudiera darme valor. Me parecía cruel que la persona que había sido mi mayor apoyo en vida me dejara semejante carga después de muerto. La angustia me oprimía el pecho, pero sabía que debía continuar. Aquel despacho no era solo un lugar de trabajo, era el escenario de una verdad oculta. Busqué con desesperación el cajón al que se refería la nota, palpando cada uno hasta dar con el que estaba firmemente cerrado con llave. Tiré varias veces, inútilmente, sintiendo cómo la frustración aumentaba con cada intento fallido. El metal resistía, como si se burlara de mí y quisiera prolongar mi agonía. La impotencia me hizo revisar cada rincón de la biblioteca, esperando hallar alguna pista que me condujera a la llave. Abrí libros al azar, levanté papeles y moví pequeños objetos de escritorio que habían estado allí por años. Cada intento sin éxito hacía que la tensión me consumiera más. En mi mente solo resonaba una pregunta: ¿qué podía ser tan importante como para guardar bajo llave incluso después de muerto? Me arrodillé junto al mueble, con lágrimas cayendo sin control, sintiéndome derrotada por una cerradura que me negaba la verdad. Durante largos minutos permanecí allí, con la frente apoyada contra la madera fría, como si buscara consuelo en ella. Recordé los momentos en los que él se encerraba en ese despacho y me pedía que no lo interrumpiera, y comprendí que quizás siempre había estado construyendo ese secreto. El aire se volvió más pesado y cada sombra parecía acecharme con respuestas que aún no podía tener. Pero la idea de rendirme jamás cruzó mi mente. Sabía que, aunque me destrozara, encontraría la forma de abrir ese cajón. No podía vivir con la duda para siempre. Finalmente, después de horas de búsqueda frenética, abrí un libro grueso de tapa dura que parecía más pesado de lo normal.
Entre sus páginas encontré una pequeña llave dorada, envuelta en un trozo de papel amarillento. Mis manos comenzaron a temblar al sostenerla, consciente de que aquel diminuto objeto era la puerta hacia una verdad que podría destrozarme. La observé detenidamente, notando que tenía las marcas del uso, prueba de que él la había manipulado más veces de las que imaginaba. En ese momento, un escalofrío recorrió mi cuerpo, como si mi difunto marido me observara desde algún rincón invisible de la casa. No sabía si estaba preparada, pero ya no había marcha atrás. Me incorporé lentamente, con la llave apretada en mi puño, y caminé hasta el escritorio. Cada paso me parecía una eternidad, cada respiración un recordatorio de que estaba a punto de enfrentar algo irreparable. Introduje la llave en la cerradura y la giré con un chasquido metálico que resonó como un trueno en medio del silencio. Sentí un vértigo indescriptible, como si me precipitara al vacío. Con la mano temblorosa, abrí el cajón y el olor a papel